Mossack, creo que es la primera vez que se sienta frente a un medio de comunicación nacional. Sí. Después de el tema de después del Panama los papeles de Papers, Panamá. Sí, yo estuve también ayer en un medio televisivo, pero es una de las pocas entrevistas que me han pedido. Bueno. Y estoy contento de estar acá y frente a un personaje también prestigioso en el medio internacional, en medio nacional sobre todo. Gracias. Yo, antes de entrar en el tema de los papeles de Panamá y los efectos que esto tuvo tanto para ustedes, ya Ramón Fonseca Mora falleció, también para el país. Me gustaría saber quién es Jürgen Mossack, de dónde viene, cuándo llega a Panamá, cómo logra desarrollar ese proyecto denominado Mossack Fonseca. Un poquito resumir esta historia. Bien, yo llegué a Panamá en el día 12 de agosto de 1961, teniendo 13 años de edad, con mi familia. Es decir, mi padre había llegado un año antes para establecerse y tener una casa, etcétera. Un año después venimos el resto de la familia, mi madre y 3 hermanos. ¿Venías de Alemania? Veníamos de Alemania, veníamos en barco, en un barco carguero de estos que pueden llevar hasta 12 personas, barco carguero francés. ¿Qué estaba pasando en Alemania en ese momento, como referencia para la gente que nos escucha? Pues era el año en que se levantó el muro de Berlín. Estaba todavía, al momento de venir a Panamá, todavía la gente podía pasar de Alemania comunista a Alemania occidental. Honecker había comenzado a levantar pero el muro lo levantaron justo después, cuando ya yo estaba en Panamá, pero la situación política era esa. La capital provisional era Bonn, no era Berlín, ya que Berlín quedaba dentro de la República Democrática Alemana, como la llamaban. Y en fin, llego a Panamá y para mí era una maravilla. Para mí Panamá era un paraíso. Yo lo veía como algo tan distinto, tan extraordinario. ¿Llegaron a la capital o se fueron al interior? No, llegamos a la capital, es decir, el barco llegó a Cristóbal, de ahí Pero residieron aquí en la capital. En la capital, pero en Coco del Mar había una casa que tenía mi padre alquilada y ahí estuvimos por un tiempo, después en otros sitios de la capital, pero muy pronto nos mudamos a Las Cumbres. No hablaba ni jota de español en ese momento. Nada, cero. No hablaba nada de alemán solamente. Solo alemán. Sí. ¿Qué edad tenía Jürgen? 13 años. 13 años. Entra. ¿Cómo hace para entrar a la escuela no hablando ni español ni inglés? Bueno, eso es una historia un poco extraña, pero mi padre nos había matriculado en el Instituto Pedagógico en Las Cumbres. Lejos, ¿eh? Sí. Porque ellos se mudaron para allá. Pero después nos mudamos para Las Cumbres también. O sea, de ahí, del año, qué sé yo, 62 en adelante, vivimos en Las Cumbres todo el tiempo, en distintas casas, pero vivimos en Las Cumbres y fuimos al Instituto Pedagógico, mis hermanos y yo, simplemente escuchando a los compañeros, escuchando a los profesores,
pues fui aprendiendo de a poco. A los 6 meses ya yo era bastante fluido en el idioma castellano y, en fin, ahí también se aprendía inglés, se aprendía francés. Era una muy buena escuela. ¿Usted estudia Derecho aquí en Panamá? Yo estudié Derecho en la Universidad Santa María la Antigua. Yo inicialmente, después de la graduación en el 66, en diciembre del 66, iba a estudiar Derecho a la Universidad de Panamá. Pero en esos momentos la Universidad de Panamá la cerraron por las protestas que había, y la única otra oportunidad de estudiar en una universidad era la otra universidad que recién había iniciado, que era la Universidad Santa María la Antigua, USMA, que en esos momentos quedaba en el casco viejo. ¿Y cuándo comienza a ejercer el derecho y dónde, Jürgen Mossack? Y con un nombre totalmente distante de cualquier abogado panameño, Jürgen Mossack, imagínese usted. Sí, es un nombre que a mucha gente se le queda grabado, porque por ser un nombre no muy común, para decirlo menos, y yo empiezo a estudiar, y al mismo tiempo me inicié trabajando en lo que en ese momento era la zona del canal, en la compañía del canal, como guía de turistas en las esclusas de Miraflores, explicando pues a los visitantes extranjeros y también nacionales el funcionamiento del canal, las esclusas, etcétera. Y ahí en ese momento tuve la oportunidad de practicar mi inglés, porque las explicaciones las daba en inglés y castellano, y en ocasiones en alemán, y algo de francés que también puedo hablar, y fue una muy buena escuela, porque pasaron muchas cosas en esos años. Por ejemplo, mientras yo estaba estudiando en la USMA de noche, porque yo estudiaba de noche y trabajaba de día, el 11 de octubre salgo yo de clases. De 1968. O sea, del 68, exacto. Y como la USMA quedaba justo al lado o detrás de la presidencia, de repente salgo yo de clase y veo soldados con rifles en mano, total sorpresa. Me dicen que sí, que el presidente se había refugiado en la zona, etcétera, etcétera. Fue un momento muy... Un viernes. Sí, fue un momento muy interesante, vamos a ponerlo de esa forma. Viví esas cosas. Yo también viví en su momento la situación del 9 de enero de 1964, pero afortunadamente yo vivía en ese momento ya en las cumbres y no estaba yo metido en la ciudad, y era todo un poco más tranquilo, pero sí en aquel tiempo pues uno escuchaba la radio, todo el tiempo era la radio, ¿no? ¿Y cómo comienza la construcción de Mossack Fonseca? ¿Desde dónde nace ese concepto? Porque usted trabajó primero en un bufete de abogados. Yo trabajé en una firma que en aquel tiempo se llamaba Arosemena, Noriega y Castro, que era Carlos Arosemena Arias, José Ángel Noriega y Gabriel Castro.
El que fue Contralor de la República. El que sí. Y de la PTJ después Y director de la PTJ. Y también fue ministro de Hacienda y Tesoro. Correcto. Sí. Lo que pasa es que Gabriel Castro me conoce durante mi labor en la zona. Él llevó a un cliente a enseñarle las esclusas, empieza a conversar conmigo, me dice, tú estás estudiando Derecho, ok, y habla inglés y habla otros idiomas, y ¿por qué no te pasas por la firma y hablamos a ver si te interesa cambiar de empleo? Cosa que hice, fui, me presenté, me entrevistaron, me dijeron, bueno, ¿cuándo quieres empezar? Y lo que pasa es que en ese momento el salario no era ni comparado con lo que estaba ganando en lo que era la zona del canal, que en ese momento ganar un $1 por hora era un tremendo salario. Y decidí no aceptar. Posteriormente me salgo de ese empleo y estuve 2 años ahí. Trabajé para una compañía naviera como oficial de abordaje, y de ahí a los 6 meses me ofrecen de nuevo trabajo en aquella firma, y mi padre me aconsejó de que debía aceptar, ya que estaba estudiando Derecho, y era una oportunidad. Esas oportunidades no se presentaban todos los días. Seguí el consejo de mi padre, acepté el empleo, y así fue como comencé ya como pasante, todavía estudiando de noche, pero trabajando de día como pasante. Me graduó en 1973, me hago panameño en ese año también, y nada, estoy trabajando ahí tranquilamente cuando en 1975 ya siendo abogado se presenta la oportunidad de trabajar en Londres, porque la firma para la cual trabajaba era el miembro panameño de un consorcio latinoamericano de abogados que tenían oficinas en París y en Londres. Y ese era un reto que lo acepté. Así es que fui a Londres a manejar aquella oficina de ese consorcio latinoamericano, pero ahí se manejaba sobre todo el tema marítimo en cuanto a Panamá, y la mayor parte de mi trabajo era tener relaciones con firmas de abogados grandes en Londres, que son las que manejaban el tema marítimo, las hipotecas marítimas para los bancos, y eso me permitió relacionarme y perfeccionar muchas cosas. Obtuve permiso del lo que es el equivalente del Colegio de Abogados en Londres para ejercer como abogado extranjero en Londres, siempre relacionado con asuntos que no fueran ingleses. Y en fin, me fue bien, y como me fue bien a mí, le fue bien a la firma para la cual trabajé. Tuve 2 años, a los 2 años quisieron mandar a otra persona, regresé a Panamá ya en julio del 77, y por razones que no vale la pena explicar, decidí abrir mi propio bufete. Decidió emprender en ese momento. Decidí emprender. Para mí era, ya teniendo yo 29 años, era
yo sentí que era un poco tarde empezar por mi cuenta, pero era para mí un negocio un tema muy arriesgado porque yo no tenía recursos. Durante mi trabajo en Londres no tuve la oportunidad de ahorrar, no tenía prácticamente, me pagaron mi boleto de avión para regresar a Panamá, pero el arriesgarme era como decir, bueno, dentro de un par de meses podría yo estar tocando la puerta de nuevo. Sí, darme trabajo. O vendiendo naranjas en la esquina, ¿no? Y afortunadamente, pues, teniendo yo buenas relaciones con abogados que estaban acostumbrados a que se le diera un servicio rápido y eficiente, pues me contrataron para... Pero su trabajo era en Panamá o tenía que viajar al extranjero en ese emprendimiento. En ese momento era principalmente en Panamá, porque mi trabajo en ese tiempo no eran sociedades, sino eran el tema marítimo. Dar opiniones legales sobre transacciones de hipotecas navales, que es un trabajo muy importante porque los bancos no soltaban dinero a los navieros si no había una opinión legal de un abogado del país, de la bandera del barco o de la nacionalidad de la sociedad que fuera dueña de la ¿Y cuándo nave. se conecta con las sociedades anónimas y por qué decide tomar ese camino? Bueno, yo aparte de conocer aparte de conocer el tema marítimo, también tuve relaciones con abogados que querían de repente sociedades anónimas. Ese es un tema el cual yo también lo manejé, pero no con tanta prominencia, ¿no? Pero poco a poco, conforme me iban pidiendo sociedades, que siempre eran en aquel tiempo panameñas, pues eso iba en aumento y lo de marítimo iba disminuyendo por distintas razones, porque no viajaba precisamente en ese tiempo, pero sí mucha gente me dio la constitución de sociedades, que también yo las hice en aquel tiempo de una manera distinta a los que estaban acostumbrados. Es decir, los bufetes de abogados de Panamá, en aquel tiempo cuando se les pedía una sociedad, era algo especial, se puede decir, no era algo diario, era algo, sí, uno recibía la orden, la manejaba como un abogado. Yo decidí hacerlo distinto, no como abogado, sino como empresario, como un servicio. De hecho, es importante saber que únicamente en Panamá hay que ser abogado para la constitución de sociedades. Fuera de Panamá, cualquiera puede hacer una sociedad. En Europa, en cualquier lado, y también en Panamá cualquiera puede hacer una sociedad, solo que porque la ley de sociedades anónimas dice 2 o más personas que quieran constituir una sociedad, etcétera, etcétera, pero hay que tener un agente residente que tiene que ser abogado, así que lo más práctico en Panamá es que la sociedad la hagan los abogados. Usted se iba a Estados Unidos, me contó en la conversación previa que tuvimos, y se paraba debajo de los edificios. Bueno, no a Estados Unidos, porque yo... no, a Europa. Europa y Hong Kong, exacto, por ejemplo. ¿Qué hacía? Yo me paraba en un edificio de oficinas en Hong Kong, sobre todo. Me tomaba nota de las oficinas de abogados y de contadores
y compañías fiduciarias que había, para ver si luego conseguía cita para que me recibieran y les ofreciera los servicios. En aquel tiempo eran sociedades anónimas panameñas exclusivamente, porque pues estábamos en Panamá y las sociedades panameñas eran populares. Eso cambió en el año 87, 88, porque tuvimos los famosos problemas de, ¿cómo se llama? Por el tema de Noriega, pues, que habían revueltas en las calles, la CNN se enfocaba las llantas ardiendo, todo aquello salía en la... y estaba la lucha cívica, pañuelos blancos, todo aquello. Entonces la gente, los clientes a nivel internacional se preocuparon mucho y decidieron que Panamá era un lugar peligroso para constituir sociedades, porque quién sabe si los militares se iban a meter con las sociedades o iban a... la gente perdió confianza. Entonces, ¿qué pasó? Ya teníamos en aquel tiempo un volumen de sociedades y un volumen de clientes, y ¿qué había que hacer? Había que no perder los clientes y ofrecerles una alternativa. Entonces nos fuimos a esa aventura de abrir oficinas en el exterior. Pero volviendo a los inicios, yo estuve trabajando solo del 77 hasta cuando me uní con Ramón Fonseca en el año 86. Y estando yo con mi propio bufete, llegó a crecer mucho. Llegó un momento en que yo tuve 35 empleados, uno o dos abogados, la mayoría eran personal administrativo, secretarial, pero se me dificultaba viajar, porque o estaba al frente del despacho aquí en Panamá o estaba viajando. Y decidí, a partir del 85, decidí ver con quién podía asociarme, alguien que fuera de confianza, alguien que fuera honesto, alguien que fuera sincero y que tuviera, ojalá, también algo de experiencia en el tema sociedades. Y pues por una coincidencia, Ramón Fonseca tenía su bufete y yo tenía el mío, y tuvimos una transacción en la cual él y sus clientes estaban por un lado y mis clientes y yo estábamos por otro. Tuvimos que juntarnos para establecer contacto, celebrar un contrato, etcétera. Y ahí fue donde conocí a Ramón Fonseca. Y después de buscar por un par de años, decidí que ese era el hombre. Era la persona que yo veía como el perfecto compañero de batalla. Sí. Lisbeca le tiene una pregunta. Me gustaría conocer si era su firma la única pionera en atraer pues estos clientes externos. Uno, eso. Y dos, ¿en qué momento se genera el cambio de que no solamente los panameños podían abrir las sociedades acá en Panamá? Es decir, yo... Perdón, me preguntó... Que si usted fue pionero en el tema de las sociedades anónimas. Bueno, no, pionero no, porque la ley de sociedades anónimas es de 1932. Es una copia de Delaware. Una copia muy cercana de las de Delaware.
Y no fuimos pioneros en ese aspecto, pero sí fuimos pioneros en salir a mercadearlas. Porque ¿qué pasa? Que siempre la profesión de abogado se ha tenido como una profesión donde era lo típico, una persona con cara muy seria detrás de un gran escritorio con muchos libros detrás, que recibía con algo de pompa a un cliente para recibirlo y darles consejos. Bueno, eso yo quería, esa figura yo la quería cambiar y hacer un producto mercadeable. Entonces, también en aquel tiempo no era apropiado para un abogado salir a buscar clientes. Eso hoy día ha cambiado mucho. O sea, ustedes rompieron paradigmas, pues. Rompimos paradigma. Sin violar la ley. Sin violar la ley, porque sí, era un porque tema... no era ilegal hacerlo. No, era un tema más bien de imagen, ¿no? Okay. La profesión de abogado era algo muy, muy diferente. Entonces, éramos abogados. En Panamá, como dije, había que prácticamente que ser abogado para constituir sociedades, pero había una necesidad. De incorporar sociedades. ¿Cuántas llegaron a ser? ¿Cuántas sociedades anónimas llegó a ser el bufete de abogados o la firma? Bueno, en los años en que yo estuve solo y luego junto con Ramón, que fue la mayoría, casi 40 años, hicimos unas 220,000. A nivel mundial. Sí, a nivel unas 240,000 pueden haber sido. ¿Y ustedes hacían sociedades anónimas a solicitud de bancos, de empresas, a nivel de paquetes, o sociedades anónimas a manera individual? Que Álvaro Alvarado llegó a una sociedad anónima. ¿Cómo funcionaba la operación? Y si ustedes tenían conocimiento por ley, de manera obligatoria, de quién era el destinatario final de esa sociedad anónima. Pues el tema de debida diligencia, para empezar por ahí, de conocer quién era el usuario final de una sociedad, eso no existía. Nunca existió hasta tarde en los años 80, en los años 90 más bien en los años 90 más bien empezó aquello de que uno debía conocer el cliente final, el cliente, pero el negocio nosotros lo planteamos de otra manera. Nosotros no queríamos tener trato con un cliente individual. ¿Por qué? Porque para nosotros lo interesante era el volumen. Claro. El volumen de formación de sociedades, y el volumen solamente se obtiene a través de un profesional, es decir, banco, compañía fiduciaria, bufete de abogados, bufete de contadores. Muchos contadores eran clientes. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus clientes a la vez, que eran los usuarios finales, pero al mismo tiempo podían estar constituyendo sociedades permanentemente, tal vez una este mes, dos dentro de 2 meses, y eso era un negocio automático. Entonces yo no quería tampoco competir con nuestros clientes, que eran los bancos, porque si yo le vendía a un banco y ese banco, o un abogado por ejemplo, y ese abogado tenía su cliente final, si yo me saltaba al bufete de abogados en Londres, por ejemplo, para irme con el cliente, estaba yo compitiendo con mi propio cliente y lo iba a perder. Entonces era evidente de que el negocio tenía que ser de esa manera. Nuestros clientes siempre eran profesionales, siempre eran bufetes de abogados en otros países. ¿Ustedes no sabían a quién le vendían los bufetes de abogados estas sociedades al final? No lo sabíamos, pero yo
siempre pensé que debido a que los abogados en otros países y los bancos en otros países y las compañías de auditores y de contadores, ellos tenían que tener por ley en su país la debida diligencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decíamos, bueno, el banco en Suiza, ellos tienen que saber con quién están tratando y ellos no iban a hacer algo ilegal para darle un mal nombre a su banco. Entonces confiábamos y nos respaldábamos con que la entidad con que nosotros tratábamos, que era profesional, estaba regulada en su país. Entonces es por ese motivo que no teníamos que ir a conocer al cliente final, aparte de que nuestra competencia en Panamá y en el extranjero tampoco lo hacía. ¿Qué pasa? Si yo de repente empezaba a preguntar y a cuestionar quién es el cliente final, pero el bufete XYZ no lo hacía, el bufete de abogados o el banco me iba a decir, no hombre, me estás pidiendo cosas que no me estás pidiendo el otro. Voy con el ingeniero Blandón, pero tengo una inquietud en torno precisamente a este tema. ¿Ustedes consideran que todo este escándalo que surge a raíz de esta investigación periodística que le denominan los Panama Papers fue promovida por alguien en especial, internamente o externamente, para hacerle daño a un consorcio o un buffet o una firma que tenía o que había logrado sentar precedentes en este tema de las sociedades anónimas? Mire, ahí habían dos vertientes. Uno era la investigación periodística del ICIJ, que es el consorcio aquel de periodistas cuyo miembro panameño era el diario que está aquí enfrente. Quienes querían prácticamente avergonzar a Panamá porque las sociedades las podía utilizar cualquiera, las sociedades podían ser utilizadas para, es decir, por alguna persona de repente que no fuera del todo kosher, pero querían avergonzar a Panamá por el tema fiscal, porque la mayoría de los países de alta imposición pensaban erróneamente que Panamá era un lugar donde venían fondos del extranjero y se manejaban fondos del extranjero, que Panamá era un país que era un paraíso fiscal, que no lo es, que eran peligrosas las sociedades anónimas en muchos aspectos, cosa que no es correcto, porque si uno mira la realidad, si acaso de todas las 240,000 sociedades, si acaso unas cuantas, estamos hablando de que... ¿Qué porcentaje? Menos del 1%, que podían haber sido utilizadas en una forma cuestionable en el extranjero. Cuestionable, estoy hablando desde el punto de vista fiscal sobre todo, o alguna mala utilización por parte de algún personaje en el extranjero. Era mucho. El 99% restante nunca tuvieron ningún problema. Es decir, nosotros, precisamente por tener ese cuidado de solamente venderle a profesionales, estábamos tranquilos de que no se iban a utilizar mal las sociedades. Sí, hubo un pequeño número de gente que la utilizó en forma indebida, pero eso era algo que nosotros no lo podíamos controlar, ¿no?
Entonces, entonces esa era una vertiente, la vertiente internacional contra Panamá como país, como jurisdicción. La otra vertiente era interna, que aprovechando el gobierno de turno, el hecho de que estallara este escándalo a nivel internacional, decidieron irse contra la firma Mossack Fonseca. Y eso era un tema evidentemente político. Mi socio era miembro de un partido político, era amigo del presidente, fue ministro consejero, pero evidentemente algo pasó. Un elemento que no es ni tan curioso, sino, aparte de ser curioso, es un indicio de que aquello era político. ¿Por qué? Porque donde nos imputaron un delito de lavado de activos, no era un tema fiscal, era lavado de activos. En las imputaciones, en las preguntas, en la vista fiscal, en las sentencias de jueces, siempre se hablaba de Ramón Fonseca, socio de Mossack Fonseca. La firma se llama Mossack Fonseca, mi nombre está de primero. Nunca en ninguna de estas procedimientos judiciales se dijo Jürgen Mossack, socio de Mossack Fonseca o socio de Ramón Fonseca. Siempre decían en primer lugar el nombre de mi socio. Eso es un indicio muy muy fuerte de que el asunto no era fundamentalmente un tema jurídico de lavado de activos, que por cierto después de 8 años y medio se dieron cuenta, por lo menos la juez se dio cuenta de que no había tal cosa, no existía un delito, no existía ningún lavado, no existía nada de eso, y por eso fuimos declarados inocentes por una juez que no es fácil, que es una juez muy muy seria y muy... La juez es... La Valoisa Martínez. Valoisa Martínez. Sí, una persona muy seria y muy formal, que en una sentencia muy bien redactada, muy bien explicada, dijo todas las razones por las cuales no había un caso contra ninguno de los que fuimos imputados. Al inicio fuimos imputados 40 y tantas personas, creo que eran 42 personas. Esa cantidad de personas fue disminuyendo por distintas razones, y los que fuimos imputados, porque es importante destacar, fuimos imputados individuos. La firma Mossack Fonseca no fue imputada. La fiduciaria nuestra, fiduciaria Mosfon, no fue imputada. La compañía de manejo de activos, Mosfon Asset Management, tampoco fue imputada. Ninguna persona jurídica fue imputada, fuimos individuos. Fuimos y al final quedamos, ¿qué? 28 personas creo que estábamos siendo juzgados, y nada. Ingeniero. Buenos días. Sí. Nunca había tenido la oportunidad de escucharte, pero yo conversé mucho con Fonseca, porque lo conocía, era amigo de él, lo conocí intelectualmente, era escritor, era abogado, era político. Pero quiero hacerte una pregunta y a ver si no quiero comprometerte en lo que voy a decir, porque yo estudié a fondo este tema de los Panama Papers. Y fíjate lo que ocurre con curiosidad, Álvaro, y tú puedes ahondar en esto, es que es lo que te pido. En el año
en la que esta investigación arranca, allá por el año 2016, en el que inicia el periodo presidencial de Varela, en el 2014, 2015, 2016, se monta toda una operación internacional contra el sistema de producción de compañías en Panamá. Y una de las operaciones más importantes de inteligencia que se montó con la firma de Mossack Fonseca. Otra información, ellos vendían compañías a un tercero, ese tercero tenía la responsabilidad de manejar de ahí en adelante el asunto. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo en ese momento? Para ponerlo en contexto, y esta es mi pregunta ahora. En ese mundo, estoy hablando por la audiencia también que entienda esto. En ese momento Panamá venía de 35 años post-invasión, acuérdate que la invasión fue en 89, con un extraordinario crecimiento económico, con una expansión económica importantísima en los años de Torrijos, en los años de señor Martinelli, en los 2 primeros años de Varela. Entonces, había, no solamente localmente, sino internacionalmente, la intención de cómo parar esto en Panamá. Esta expansión de la industria, de la producción de compañías que se encargaban de mirar y trabajar fuera, porque se le vendía a otras firmas de abogados en el extranjero. Entonces, ¿quién financia toda esta operación? La financia la IDE. Los fondos de los Estados Unidos fueron los que financiaron a estos periodistas que hicieron esta investigación. Y fue Panamá, el representante de Panamá, en esa reunión que le puso el nombre de los Panama Papers. Entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Que gran parte de las investigaciones que se estaban haciendo, que después se imputaron acá en Panamá, sin ningún sentido, por eso se produce la tensión, estaban dirigidas contra quién, con una institución que estaba desarrollándose en ese momento, que era el BRICS. Y usted ve gran parte de los primeros implicados son de Brasil, de Rusia, de China, de la India y de Sudáfrica. Gran parte de los que salen como los grandes que venían lavados de dinero en Panamá, etcétera. Y usted no ve gente de ningún otro país. Entonces esta institución, que ahora se constituye en un elemento importante en el desarrollo del mundo, usted puede estar o no de acuerdo con el BRIC, eso no es mi punto en este momento. El punto es que los panameños no entendimos que se estaba montando una conspiración contra Panamá, no contra la firma de Mossack Fonseca. Era una operación dirigida contra una cosa cuyo origen y desarrollo nació del modelo de Delaware, de los Estados Unidos. Y nunca se montó una operación ni contra Delaware, ni contra La Vega, ni contra Colorado, no sé, fue contra Panamá. Y entonces nosotros caímos en esa trampa. Incluso en ese momento el presidente Varela traje aquí un premio Nobel de Economía para que haga una opinión. Yo me opuse a eso. Y duró 3 días. Claro, porque él tenía otra intención. Entonces montamos todo un espectáculo más de carácter político que jurídico. Y esto nos ha llevado a acorralar a esta parte de la economía panameña, porque nuestra economía es una economía de servicio esencialmente. Y esa economía de servicio producía ingresos estables a precios estables, contraria a la economía de materia prima, que depende mucho de las fluctuaciones del mercado, y por eso el crecimiento de Panamá durante todo este periodo ha sido un crecimiento extraordinariamente alto, incluyendo los años difíciles de la pandemia. Y la gran interrogante que mucha gente se hace, ingeniero Blandón, es que ellos no hacían nada diferente a lo que hacen otros bufetes importantes del país. No, pero además y el misil le cayó directamente, claro, porque a ellos. Y mataron 2 pájaros de un tiro. Sí. Mataron el problema interno y aplicaron al problema exterior. Yo recuerdo, porque lo seguí en el fondo, descubrí todas las investigaciones que se estaban haciendo en Rusia.
dirigidos contra Putin, y nunca hubo un cargo exactamente contra Putin porque no existía. Sí, no. Igual que pasaba en Sudáfrica. Yo tengo mis discrepancias con el modelo de desarrollo ruso y tengo mi posición muy clara frente a Rusia. Pero en este caso en particular, al que se llevaron fue a la firma panameña, pero afectaron todo el modelo de desarrollo, y es que eso, y nos sigue afectando todavía. Claro, y es que eso... ¿Es así o no así? Así es. Y eso nunca se estudió. Eso tenía que haberse estudiado, eso tenía que haberse analizado en su momento por el gobierno nacional. Sí, tenían que haber organizado una entidad prácticamente dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores o de Hacienda y Tesoro, que eran ya era MEF. Para estudiar el tema, para analizar ese tema. Ahora, después de 8 años y medio, es que se está llegando a ciertas conclusiones, y habiéndose analizado personas como usted y también otras entidades que están ahora analizando qué fue lo que realmente pasó. Porque nosotros partimos de un criterio, Álvaro, el criterio de no entender claramente, nosotros los panameños, que la posición geográfica de la República de Panamá, ¿sí?, ahora y en el pasado y desde siempre, desde 1855, en que construimos el ferrocarril en Panamá, Panamá siempre ha tenido un valor geopolíticamente más grande que la población y el tamaño del país. Sí, claro. Siempre. Eso ha sido una bendición y una maldición. Bendición en el sentido de que en América Latina nosotros somos uno de los países geográficamente más importantes, comunicamos 2 grandes océanos, y se establecieron en Panamá un sistema bancario que afortunadamente los Panama Papers no lo arruinaron, como tampoco lo arruinó la crisis del 2008 que afectó a los Estados Unidos y al mundo en general, porque nuestro sistema bancario era mucho más firme. Pero lo que sí afectó fue toda esta investigación que se montó sobre la firma Mossack Fonseca, que al final llevó a la tumba a Ramón. Sí. Porque lo liquidó emocionalmente, liquidó con su prestigio profesional. Aquí se inventaron todas clases de historias. ¿Así? Y al final del día llegamos a la conclusión de que no había un delito. ¿Quién paga ahora los platos rotos? Todavía en Panamá sigue viviendo ese efecto, que es lo que en cierta medida trata de corregir el presidente Mulino, ¿no? Que tiene que mirarlo en esa experiencia. Yo lo que quiera poner todo en contexto, ¿no?, porque yo nunca había hablado con usted, nunca lo había tenido de frente, pero sí había conversado con esto sobre, y yo hice un trabajo sobre todo ligazón que había internacional, cómo una cosa amarra con la otra, en el plano internacional y en el plano local. ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que sí, es importante analizar esto y que el público en general entienda de qué trataba todo esto. Claro. Lo que pasa que ahora es que estamos en Panamá aprendiendo qué fue lo que pasó. Hay mucha gente que tiene la idea de, no, esos son unos cuantos bufetes sinvergüenzas, abogados que estaban haciendo dinero con la venta de sociedades, y eso es una imagen totalmente distorsionada, porque ¿qué pasa? El negocio de sociedades no era para beneficiar principalmente a los abogados. Cada sociedad de estas paga $300, $350 de tasa anual al Estado. Cada sociedad que se hacía pagaba notario, pagaba personal. ¿Era parte de nuestros ingresos? Sí, nosotros teníamos en la firma aquí en Panamá, unas 450 personas que trabajaban con nosotros.
y en el extranjero eran unas 150 más. Pero eso era solamente nuestro bufete. Ahora imagínense el resto de la industria. Entonces, la ocupación hotelera hasta 2016 era casi completa, era difícil conseguir un cuarto de hotel. Claro, pero es que la gente no venía a Panamá principalmente a hacer turismo. Sí venían, pero se ubicaban en Chiriquí, en Boquete. No era en la ciudad de Panamá, los hoteles estaban ocupados por gente que venían a ver a sus banqueros, a ver a sus abogados, a arreglar miles de temas que tenían que ver con la industria offshore. Los abogados pagamos impuestos sobre la renta, ocupamos gente, traductores, de todo. Vaya, es una cadena muy grande, es decir, los comercios, la gente que venía de paso, aunque sea para temas comerciales, sí, pero era de alto consumo. Iban a la joyería enfrente del hotel a llevarse cosas. Todo eso se acabó en un momentito y es importante que se vea esto como un tema del gobierno del Estado, de seguir con una industria. Hoy día, ¿no es rentable esto de las sociedades anónimas? Bueno, sí sigue siendo rentable, pero por ejemplo, ahora que está la obligación jurídica, legal, de tener una debida diligencia muy detallada de cada cliente. Actualizada de forma permanente. Actualizándose de manera permanente, teniendo que tener cada bufete un departamento de debida diligencia, que eso nosotros lo tuvimos desde antes que fuera obligatorio. Es más complicado ahora. Ahora es más complicado, más formal. Y más costoso. Más costoso, entonces ahora una sociedad ya no la puede vender en $800 como antes. Ahora pero ellos allá la siguen haciendo. En Panamá cuesta... Aquí es donde lo dañamos. Y lo que me llama la atención cuesta de todo $2,000 ahora otra. Pero es que lo que me llama la atención de todo esto es que habiéndole pegado el misil a Mossack Fonseca, han caído otros misiles a otros bufetes de abogados porque se han dado filtraciones igual. Sí, al Cogal. Pero no pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque yo pienso que por un lado ya había una conciencia, había un daño estructural. Sí, había el daño grande ya estaba hecho. Entonces ya las fuerzas internacionales que estaban apuntando contra Panamá y contra ciertas firmas, ya no tenían la misma fuerza que cuando estalló, porque ayudó mucho a la ICIJ, les ayudó mucho el escándalo inicial, es decir, el hecho de que en un día a la misma hora 350 medios importantes a nivel internacional hicieran aquel escándalo, lo lanzaron como una bomba. Lo intentaron hacer en Perú, solo que Perú tenía mucho más riqueza mineral que les interesaba al mundo y lo bajaron. Bueno, y todavía siguen. Y también en Bermuda, por ejemplo, donde también cayó un escándalo de esto, el gobierno británico se ocupó de manejar esto de una manera que no fuera un problema para Bermuda. Bermuda sigue Fíjate, el escándalo de 2008 de las hipotecas hipotecarios, que casi llevó a los Estados Unidos a meterle decenas de miles de millones de dólares para rescatar la banca Y estabilizarla, claro. Estabilizarla, no afectó a Panamá en el 2008, no lo afectó a nosotros, porque nosotros éramos mucho más responsables. Gran parte de esa estructura que ocurrió en el año 2008, 2009, que heredó el presidente Obama,
que tuvo después que rescatar la economía norteamericana. Todas estas cosas son parte de un problema que los panameños debemos estudiar, porque los panameños tenemos nuestros enemigos. Usted no ha visto cuántas iniciativas hay de querer hacer canales que conecten el Océano Atlántico con el Pacífico, desde México, Nicaragua, Petro, en fin, gente que está hablando de esto. Me estaba escribiendo alguien que por qué no hablaba de las elecciones de los Estados Unidos. Lo vamos a hablar el viernes para que quede tranquilo, porque hoy estamos a 13 días de las elecciones de los Estados Unidos. Y todas estas cosas tuvieron que ver en esto. A mí lo que me llama la atención de todo esto, es que lastimosamente todo este escándalo le costó la muerte a un panameño y le costó la quiebra, la pérdida de empleo de centenares de gente que quedó afectado. ¿Cuántos empleos quedaron sin trabajo a nivel de la red internacional que trabajaban para el buffet? A nivel internacional unos 150. Wow. Y a nivel panameño unas 450, y casi todas estas personas, por lo menos los empleados panameños, les cerraron sus cuentas bancarias, no podían seguir financiando su hipoteca. Eran vistos como delincuentes todos. Eran vistos como delincuentes. Don Jürgen, luego de esta sentencia absolutoria, ¿se ha pensado en indemnización? No, es que todavía está en apelación, porque el Ministerio Público posteriormente. Sí, hubo sentencia absolutoria, pero la Fiscalía decidió apelar, y esto está todavía en los papeles, están físicamente en el tribunal de la causa. No los han subido al Tribunal Superior porque están en el proceso de refoliar como dos casos se unieron en uno, decidieron que había necesidad de refoliar el expediente, cosas que yo no le veo ninguna razón, pero en fin, está en ese proceso y todavía el Tribunal Superior no tiene los papeles en sus manos, y entonces estamos esperando que los señores los magistrados del Tribunal Superior decidan si confirman la sentencia de la juez Valoisa Martínez o no. Bueno, don Jürgen Mossack, gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de conversar con usted abiertamente, transparentemente, sin agenda de por medio. Aquí no había una pregunta elaborada y todo salió de cada uno de nosotros en la mañana de hoy. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y seguimos en contacto. Hasta luego. Vámonos a Chiriquí, señoras y señores. Las últimas noticias desde Chiriquí.